Un abrazo bien fuerte para todos ustedes en este día. Hoy vamos a hablar de algo que de pronto ustedes mismos han encontrado en la Biblia, en la palabra de Dios, y que a lo mejor no le hemos puesto mucha atención, o a lo mejor no tenemos alguna claridad en cuanto a un par de términos que son importantes, que si bien es cierto terminan significando casi lo mismo. De una u otra manera la misma palabra nos ubica en la manera en cómo se refiere a estos dos términos. Nos ubica en dos contextos que son un poco diferentes, pero que al final terminan amalgamándose los dos para darnos un significado bien fuerte, bien poderoso. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla en el día de hoy. Las dos frases son las siguientes: reino de Dios y reino de los cielos. Reino de Dios y reino de los cielos. Entonces, lo primero, reino de Dios, podemos definirlo rápidamente, es todo donde Él está. Reino de Dios, todo donde Él está. Reino de los cielos es la iglesia, por medio de quien Él hace la obra. Vuelvo a decirlo, reino de los cielos es la iglesia, por medio de quien Él, o sea Dios, hace la obra o hace su obra. Entonces vamos a discriminar rápidamente los dos términos. Vamos a hablar primeramente entonces del reino de Dios. Y sobre esto, ¿qué podemos decir? Que el reino de Dios es un concepto importante, no solamente en el judaísmo, sino que también en el cristianismo. Y escúchame muy bien, hasta en el mismo Islam, el hecho del reino de Dios termina siendo algo muy importante para ellos también. Así es de que se refiere al reinado o soberanía de Dios, que es por sobre todas las cosas y no es conforme al reinado de los poderes terrenales. El reino de Dios es algo que tiene que ver única y exclusivamente con Él, donde Él está y desde donde Él ejerce soberanía y gobierno sobre todas las cosas y aún más sobre todos los poderes terrenales. ¿Quién es el gobernante en el reino de Dios? Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo número 28, y voy a utilizar mi Biblia acá para no hacerlo con medios digitales, creo que es más rápido por acá. Mateo, capítulo número 28, versículo número 18. Mateo 28, versículo 18, y vea lo que dice la palabra de Dios acerca de quién es el gobernante del reino de Dios. Versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y toda potestad me es dada en la tierra. Entonces, ¿quién es el gobernante? El gobernante es Jesucristo mismo. Jesucristo es el rey del reino de Dios. ¿Qué clase de rey es Él? Él es un rey compasivo y Él es un rey que es confiable. ¿Dónde encontramos algo que nos ayude a entender eso? En el mismo libro de Mateo, capítulo número 4, versículo 23. Capítulo número 4, versículo 23. Versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí vemos entonces el carácter del rey del reino de Dios. ¿Qué carácter tiene? Es un carácter compasivo y es un carácter confiable. ¿Cuánto es la duración de ese reino de Dios? Entonces vamos a buscar en el libro del profeta Daniel, y vamos a utilizar hoy bastante la Biblia. En el libro del profeta Daniel vamos a encontrar entonces en el capítulo número 2, versículo 44, Daniel 2, 44, vamos a encontrar la respuesta a esto. ¿Cuánto puede durar o cuánto va a durar el reino de Dios? Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Cuánto va a durar el reino de Dios? Durará hasta siempre, indefinidamente, será para siempre el reino de Dios. ¿Quiénes habitan dentro de ese reino? Ok, está el rey, que ya sabemos que es Jesucristo, y toda la deidad en sí misma
que ejerce gobierno, pero también habitan allí los súbditos. ¿Y quiénes son los súbditos? Vamos al libro de Hechos, capítulo número 10. Libro de Hechos, capítulo número 10. Hechos, capítulo número 10, versículos 34 y 35. Capítulo 10 de Hechos, versículos 34 y 35. Y veamos qué dice la palabra acerca de esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del que le teme y hace justicia. Voy a volver a leer. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Quiénes son entonces los súbditos allí, los súbditos que habitan, que viven dentro del reino de Dios? Todos aquellos que hacemos su voluntad. Todos aquellos que hacemos su voluntad somos entonces tenidos como habitantes y súbditos de la corte del reino de Dios. Y bueno, ¿qué otra cosa necesita un reino para poder funcionar? Necesita leyes, necesita instituir leyes. Entonces vamos a ver qué texto bíblico nos puede ayudar a encontrar luz de cuáles son las leyes del reino de Dios. Eso está en el libro de Mateo, capítulo número 22, versículos 37 al 39. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley o las leyes del reino de Dios no solo prohíben las malas conductas, sino que hacen algo muy importante, porque la gente puede pensar: ok, el reino de Dios, y hay leyes y reglas y un poco de limitantes, y qué aburrido es esto. No, escúchame muy bien. Las leyes fueron instituidas no solamente para prohibir las malas conductas, sino que para algo más importante, para elevar los valores morales de los súbditos, para que los valores morales de cada persona que habitan en el reino de Dios sean elevados. Y eso nos permite entonces a nosotros tener una convivencia mucho más honesta, sincera y llena de amor, justicia y de paz. Por último, hay algo que un reino necesita, y es educación, porque la educación es importante para la formación de los súbditos. ¿Quién nos puede decir la Biblia acerca de esto? Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo número 48. Capítulo 48. Hoy estoy aquí utilizando mi Biblia física para esto, porque son varios textos bíblicos. El libro de Isaías, capítulo número 48, versículos 17 y 18. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pero la primera parte es importante: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. El maestro, y esto es sorprendente porque el mismo maestro que enseña dentro del reino de Dios es Dios mismo. El reino de Dios educa a sus súbditos para que puedan cumplir con toda la ley. Y adivina quién es el maestro o el profesor que está enseñando todas estas cosas para que podamos cumplirlas, o para que podamos acogernos a estas reglas o leyes, si lo quieres llamar así. Pues el profesor mismo es Dios, que nos enseña a través de su Espíritu Santo para poder habitar dentro del reino de Dios como súbditos. Vamos a dejar el punto de reflexión de hoy hasta acá, porque está dividido en dos partes. Mañana hablaremos entonces del reino de los cielos. Un abrazo, espero que no te pierdas la segunda parte el día de mañana. Dios te bendiga. Un abrazo.